buenas tardes. Estamos en una nueva charla del ciclo Conociendo Nuestras Raíces que organiza la Asociación Cultural Piemontesa de Rafaela. En este caso tenemos al historiador e investigador Eugenio Goría, quien va a hacer una disertación sobre los piemonteses en Argentina. Ahora le vamos a dar paso a Norma para que nos comente un poco sobre Eugenio. Buenas tardes para todos, gracias por compartir esta charla. Y sí, como dijo Julio, hoy tenemos la alegría de contar con la presencia de Eugenio Goría, que es un investigador sobre lingüística en la Universidad de Torino. Y uno de los proyectos que está llevando adelante en este momento es precisamente la documentación lingüística de los piemonteses en Argentina. Bueno, muchos de ustedes ya lo conocen porque él estuvo aquí en nuestro país en el 2019, me parece, Eugenio. 2019, está correcto. 2019, haciendo una investigación y visitó distintas ciudades de nuestro país. Y aparte participó también en el Congreso Virtual de FAPA con una muy buena disertación. Y bueno, hoy lo vamos a escuchar en una charla un poco más cortita que la del Congreso, pero donde nos va a contar su investigación lingüística de los piemonteses en Argentina. Te escuchamos, Eugenio. Hola, buenas tardes a todos y todas y muchas gracias a la familia piemontesa de Rafaela por organizar esta charla y por invitarme. Es un gusto y un honor para mí llegar hablando de estas cosas con varios amigos y amigas que conocí durante mi viaje de 2019 que decía Norma antes. Y bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, y entonces, como decía Norma, le voy a contar algo de mi proyecto de investigación sobre los piemonteses de Argentina y sobre el piemontés que se habla en Argentina, en que estamos trabajando con la Universidad de Torino. Y bueno, antes de empezar, ¿de qué hablamos cuando se habla de piemontés? ¿Se habla de lengua o se habla de dialecto? Yo estoy seguro que muchos entre ustedes me dirán 100% se habla de una lengua y no se habla de un dialecto. Pero ahora vamos a ver por qué. Bueno, por el lingüista, entonces, en el marco teórico donde trabajo yo, cualquier forma de hablar es una lengua el piemontés, es una lengua el italiano, es una lengua el castellano, el calabrese, el napolitano, el turco, cualquier forma de hablar es una lengua. ¿Y qué es un dialecto? Dialecto es un término que a muchos no les gusta porque tiene varios sentidos. O sea, en sociolingüística y en dialectología, sobre todo sociolingüística italiana, el término dialecto se utiliza por lenguas que son hermanas del italiano, entonces que se originaron en la diferenciación del latín que se hablaba, pero que están funcionalmente y socialmente subordinadas a la lengua italiana. O sea, se usan en menos ocasiones y por hacer menos cosas. En otros países el dialecto es una variedad geográfica o social del idioma nacional. Y es el caso, por ejemplo, de Inglaterra. Pero lo que es más importante ahora es que en Italia la palabra dialecto fue utilizada varias veces despectivamente para indicar el habla de alguien ignorante que no sabía hablar italiano porque no había estudiado. Y por eso a muchas personas no le gusta decir que el piemontés es un dialecto, porque le recuerda ese sentido muy despectivo que tenía el término dialecto en un periodo de la historia italiana. Yo lo utilizo, pero en el sentido en que lo utiliza la lingüística. Y bueno, para cerrar con una frase bastante conocida, una lengua no es otra cosa que un dialecto con un ejército y una marina, o sea, un dialecto que tiene un reconocimiento político y social. Y bueno, volvimos al piemontés.
¿Qué hablaban los piemonteses que se fueron a la Argentina al terminar del siglo XIX y empezar del siglo XX? Bueno, tenemos que considerar que el italiano se hizo una lengua nacional después de la unidad de Italia, o sea, después del 861. Pero la mayoría de la población no hablaba el italiano, sino hablaba un dialecto o una lengua de minoría, si le gusta más. Pero lo importante es que el italiano se estudiaba en la escuela por muchas personas y solo lo aprendían los que se quedaban bastante tiempo en la escuela. Eso no era el caso de los piemonteses que se fueron a la Argentina. Estas personas, hombres y mujeres, hablaban solo piemontés y no hablaban el italiano. También otra cosa que tenemos que considerar es que piemontés no es igual en todo lado de Piemonte. Esta que pueden ver ustedes es una carta del Piemonte bastante agrandecida y es una carta que representa en varios lugares de Piemonte cómo se realiza la palabra que corresponde al español llorar. Y podemos ver que hay por lo menos 3 maneras de decir el verbo llorar. Acá son transcritas en alfabeto fonético, pero solo era para que vean ustedes la variación. Y bueno, ¿de qué se ocupa la encuesta que estamos haciendo con la Universidad de Torino? ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? Son más o menos 2. El primero es estudiar cómo se mantuvo el piemontés en Argentina y cómo ha sido reemplazado por el castellano en un tiempo más reciente. Porque no sabemos que el piemontés se mantuvo en Argentina por un tiempo mucho más grande que otros lugares donde también se encuentra migración desde Piemonte. Pensamos a los Estados Unidos o a Australia, por ejemplo. El segundo interrogativo es investigar cuáles son los rasgos lingüísticos estructurales que caracterizan el piemontés que se habla en Argentina. Y bueno, ¿dónde hemos organizado nuestra encuesta? Bueno, hablamos más o menos de una parte de la provincia de Córdoba y de la provincia de Santa Fe. Y estos son los pueblos que tuve la suerte de visitar en 2019, más o menos haciendo entrevistas en piemontés para estudiar con la manera en que se hablaba el piemontés en estos lugares. Se puede ver que hay pueblos bastante grandes como Córdoba, como San Francisco, como Santa Fe, y también pueblos un poquito más chicos. Y ahora, vamos a ver cuáles son los rasgos típicos del piemontés de Argentina. Bueno, el primero, es bastante fácil imaginarlo, es el contacto con el idioma castellano, que se ve con el fenómeno del préstamo de léxico, o sea, de palabras de castellano. Así vemos en el primer ejemplo la palabra mate, que en el piemontés de Argentina muchas veces se encuentra como mato, con esta O, que no es ni del piemontés ni del castellano. Podemos ver la palabra entonces y podemos ver el verbo parecer, que ha sido como integrado en la morfosintaxis del piemontés. O sea, vemos que la parte hay una parte que mantiene la forma del castellano, pero hay también la gramática, la morfología del español. Pero también el piemontés que se habla en Argentina es un piemontés en que se preservan varias formas arcaicas, que ahora son bastante raras en el piemontés que se habla en Italia. Por ejemplo, el uso de pronombres en la frase interrogativa. En Argentina, muy frecuente escuchar una frase como ¿sabes tú lo que es el matambre? O sea, ¿sabe lo que es el matambre? Cuando al piemonte se diría ¿sabes cuál es? En piemontés de ahora, piemontés contemporáneo, se diría ¿sabes cuál es el matambre? O también este uso de la palabra ma como adjetivo masculino. Manonu para decir mi abuelo. En Piemonte se dice menonu. También vemos evoluciones espontáneas que no se deben ni al contacto con el español
ni a fenómenos que son propios del piemontés que se habla acá en Italia. Y lo vemos, por ejemplo, con los artículos. En este esquema que está encima de la diapositiva, se ven los 4 artículos del piemontés, masculino, femenino, singular y plural. Pero en Argentina también hay usos de palabras femeninas con el artículo masculino. Por ejemplo, se escucha frecuentemente en Argentina algo como tutte le scuole, para decir todas las escuelas. Disculpen, es en italiano la traducción, pero se entiende, ¿no? O sea, todas las escuelas se entiende tutte le scuole, cuando al Piemonte decimos tutte le scuole, o i valis, cuando acá se dice le valis. Y bueno, una otra cosa que hemos observado es que también hay contacto entre diferentes variedades de piemontés. Y acá volvimos a la variación que pertenece al Piemonte de que hablábamos antes. Por ejemplo, vemos que en la Argentina, ¿qué pasa? Que se mezclan rasgos de áreas diferentes del Piemonte independientemente del origen de cada persona. Bueno, si miran a esta carta, se ve que esta carta representa las varias maneras que hay para decir yo he o yo tengo, o sea, el verbo haber, habei en piemontés. Y hay más o menos 2 formas. La primera, que pertenece al Piemonte ovest, occidental, es la forma ilai, ilei. La segunda es la forma ilö, que se encuentra en el Piemonte, mucho más frecuentemente en el Piemonte oriental. Y bueno, en las encuestas, ¿qué pasó? Que habían personas que contaban de ser originarias en el Piemonte occidental, pero que tenían el verbo haber, habei, como se produce en el Piemonte oriental. Y personas que se originaban en el Piemonte oriental que tenían las formas del Piemonte occidental, o sea, como se habla en Torino y en Cuneo, más o menos. Y bueno, lo que pasa es que todos estos fenómenos contribuyen a definir cuáles son las propiedades del piemontés de Argentina y son suficientes para que lo consideramos como una variedad de piemontés, como hay varias, autónoma, una variedad que se desarrolló, que tuvo su propia evolución independiente de la evolución que hubo en el piemontés de Italia. Y ahora el piemontés de Argentina lo podemos considerar como una variedad autónoma, caracterizada por todos estos rasgos que hemos visto. Algunos pertenecen al castellano y al contacto lingüístico entre piemontés y castellano, otros son desarrollos independientes. Y bueno, y la última cosa antes de la conclusión, ¿qué piensan los piemonteses del piemontés de Argentina? Bueno, también hemos mirado, nos hemos preguntado cuál era la evaluación que daban los piemonteses argentinos de su propio idioma, de su propio dialecto. Y bueno, en algunos casos se ve una evaluación neutral, o sea, hay hablantes que reconocen el hecho de que la variedad que hablan es algo diferente de lo que se habla en Italia. Por ejemplo, esta persona decía, bueno, hay hombres y mujeres con 70 años y ellos no hablan el piemontés, y luego hay otros que hablan. Y eso hablan, bueno, hablan bien, pero hablan el piemontés que se habla acá, entendiendo que es algo diferente del piemontés que se habla en Italia. El piemontés americano, decía este hombre. En otros casos se ve una evaluación positiva. O sea, personas que expresan un juicio positivo sobre el hecho de que esta variedad de piemontés sea diferente. Y, por ejemplo, yo le pregunté a esta persona, bueno, que me decía, bueno, yo lo llamo el piemontés castellano, dice algo como el piemontés castillo. Lo ven en 2, piemontés castillo idiumi. Yo le pregunté, ¿está bien o está mal que se actualizó? Y me dijo, está bien, está bien. También hay personas que dan una evaluación negativa de la variedad argentina. Por ejemplo, consideran que hablar con palabras españolas, cuando se habla el piemontés,
corresponde a arruinar el piemontés. Y esta persona decía, lo que dicen el boliche, al bulichu, hablando en piemontés, son personas que arruinan el piemontés. Ahora, ¿qué podemos decir? ¿A qué punto ha llegado el trabajo que estamos haciendo en la Universidad de Torino? La pregunta se podría resumir, se podría formular así. ¿El piemontés es uno o son varios? La respuesta es que son varios. Hay diferentes variedades de piemontés, porque la lengua siempre se modifica en relación con los hablantes, con los otros idiomas que se encuentran en un lugar y por varios otros factores. Tenemos el piemontés literario, el piemontés de judíos, el piemontés de Sinti, también el piemontés italianizado. Y el piemontés de Argentina es nomás una de estas variedades, caracterizada por sus rasgos lingüísticos. Y también tiene una caracterización social. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los mismos cambios lingüísticos se difundieron en la colectividad piemontesa de Argentina y volvieron siendo los rasgos típicos, característicos, específicos de esta nueva variedad, que la podemos considerar una variedad unitaria. No es que hay diferentes variedades de piemontés. Con el tiempo, hablando siempre en la misma red social, se volvió siendo una variedad que podemos llamar el piemontés americano. Hemos visto también que estos rasgos que la caracterizan son diferentes y variados y varios, y algunos vienen del español, algunos vienen de la mezcla de diferentes variedades de piemontés que habían en Italia y que se trasladaron a la Argentina. Y también hay rasgos que se deben a la regularización y simplificación de la gramática. Y bueno, una consideración final, el piemontés de Argentina también no solo es una situación lingüística única en el mundo, diferente de lo que se observa en otras comunidades piemontesas, y también nos recuerda más en general la importancia de la diversidad lingüística en el mundo y la importancia de preservarla y protegerla. Para cerrar con otra situación bastante conocida, no hay ni una lengua que no sea mezclada de alguna manera. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Eugenio. Y si alguien quiere hacer algún comentario o Gracias. alguna pregunta, estamos a disposición ahí para que Eugenio le responda. Aquí es Fernando de Becchi. Quería preguntarte si en Piemonte la gente en los últimos años ha buscado más aprender la lengua piemontesa formalmente, o sea, gramaticalmente, aprender a escribir, etcétera, etcétera. Sí, bueno, yo diría no solo en los últimos años, o sea que siempre hay personas que quieren aprender y sobre todo aprender a leer y a escribir. Al mismo tiempo, son una minoría y siempre van a ser una minoría, especialmente en las ciudades, porque hay menos ocasiones y menos contextos para que se hable el piemontés. Y por eso hace falta estudiarlo. Si hubieran contextos donde las personas pueden expresarse en piemontés, si hubiera más de estos contextos, no hubiera falta estudiarlo. Pero yo diría que, bueno, sobrevive un poquito más fuerte en el campo y en los pueblos más chicos, porque allá siempre se habló más y también hay una juventud que hablan el piemontés entre ellos. Yo diría que no todos de estos son capaces a leer y a escribir. Y en las ciudades sí, en las ciudades se estudia el piemontés literario porque ya no se habla el piemontés hablado. Esto es más o menos la idea que tengo yo. Uh-huh. Y la última pregunta es si el piemontés literario es un piemontés más próximo del piemontés turinés.
Bueno, sí, sí, pero no, también hubieron y hay escritores de otra parte de Piemonte que escriben en una variedad diferente del turinés, no sé, de Asti o de Biela o de Cuneo, o no, no hay solo el turinés literario. Bueno, el piemontés literario, la mayoría de la literatura piemontesa, especialmente de la primera parte del siglo XX, sí, tira mucho al turinés, pero también, pero también hubieron escritores de otro lado de Piemonte. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Ahí está levantando la mano Santiago, ¿puede ser? ¿Que quiere hablar? Buenas tardes, Santiago. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, Santiago Mico, yo soy Hernán Trocero, que trabajo aquí con el grupo de GAP, donde tenemos la suerte de tener jóvenes de Rafaela e inclusive al profesor Eugenio también lo tenemos entre nosotros como un amigo. Bueno, además de felicitar al grupo de Rafaela por lo que está haciendo, a modo de pregunta para Eugenio, bueno, saber si hay muchas lenguas en el mundo de las que él tiene conocimiento, de que después de 4 o 5 generaciones de haber emigrado, alguien todavía, la gente quiera seguir hablando y quiera aprender detalles de esa lengua, repito, después de tantas generaciones de haber sido emigrado ya, ¿no? Bueno, hola Hernán, hola Erika, un gusto verle a ustedes. Y bien, eso es una pregunta muy buena. Yo diría que, bueno, sí, en el mundo seguro han casos de lenguas de emigración que sobrevivieron por mucho tiempo, pero es muy raro que una lengua tan amenazada como el piemontés sobrevivió. Una lengua que está tan amenazada en Italia sobrevivió en Argentina. Este es un hecho bastante raro en las varias situaciones sociolingüísticas. No sé, por ejemplo, si se va en Alemania, hay minorías que se originaron en la inmigración de norte de África, de Turquía, por ejemplo, pero son idiomas que no están amenazados en sus países. Y siempre las personas tienen la oportunidad de mirar en los países donde estos idiomas todavía se hablan y son idiomas nacionales. Un caso como lo de piemontés, que es una minoría lingüística de Italia, es raro, la verdad. Entonces yo diría que no hay muchas situaciones así. Sí, algo que yo aprendí escuchando a gente de la federación durante estos últimos años, hace rato ya escuché que la República Argentina, en una época de su historia, tuvo al 46% de la población argentina que era italiana, nacido en Italia. Por lo tanto, imagínense un país lleno de gente inmigrada de todo el mundo, si el 46% solamente era italiano, qué inmensa mayoría era. Y bueno, después otra cosa que también quisiera que Eugenio lo comparta con ustedes es la variedad de lenguas que se trataron de italianas mismas en la Argentina, porque se casaban entre piemonteses, pero después el nombre de los objetos no se llamaba igual porque la familia de la mujer lo decía de una forma y la familia del marido lo decía de otra, y los dos eran piemonteses, no hablemos de otra región de Italia. Fue otro fenómeno ese. Claro, claro, y yo no he comentado mucho sobre esta cosa en el específico, pero bueno, la variedad en el Piemonte, entre las diferentes variedades de piemontés, es enorme, la verdad, es enorme, y es una variedad no solo fonológica, sino también léxica, o sea, hay palabras diferentes para llamar las mismas cosas, los verbos tienen una gramática diferente, los nombres tienen una gramática diferente, y hay personas que hablan dialectos diferentes del piemontés que no se entienden o se entienden bastante mal, porque
la variedad es diferente. Todo donde no llegó el piemontés de Torino, el piemontés literario, donde no llegó lo que es la coiné piemontesa, se mantuvo una diversidad, una variedad grande. Yo quisiera cerrar con esto para no seguir ocupándoles tiempo, pero algo muy significativo me pasó a mí, pero como un ejemplo, creo que le pasó a muchos. Por ejemplo, hay palabras piemontesas que yo no sabía que las sabía, pero hablando el piemontés van surgiendo, porque la gran mayoría de los que hablamos algo y entendemos el piemontés ya de mi generación, fue algo heredado de escucharlo y de ver que en las casas de uno se hablaba, pero por ahí yo lo conté algunas veces que cuando me quedé sin gente grande de mi familia en particular con quienes hablar el piemontés, me tocó a través de la Federación de FAPA y con la Asociación Piemontesa de Morteros, tener que hablar con piemonteses, y cuando pude arrancar me empezaron a salir palabras que yo no me acordaba que las sabía, pero hay cosas realmente que yo lo relaciono mucho con esto de la pedagogía, de que si uno le canta a los bebés antes que nazcan, ellos te escuchan. Y yo creo que hay algo de eso en todo esto, porque si no sería demasiado misterioso, ¿no? Claro que sí, yo estoy bastante de acuerdo en esto. Y también tenemos que considerar que siempre uno entiende una lengua mucho mejor de lo que la sabe hablar. O sea, por ejemplo, están palabras de piemontés que uno nunca utilizaría, pero si escucha otra persona usándole, las entiende. Porque siempre entendemos más de lo que podemos producir, de lo que podemos hablar. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Laura. Tiene desactivado el audio, Laura. No se le escucha. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Eugenio. Un gusto encontrarte aquí a través de la pantalla en este momento. Yo agradezco muchísimo esta oportunidad de poder estar reflexionando precisamente sobre el piemontés, y tomando lo que acaba de decir Hernán, concuerdo perfectamente. Yo creo que una de las componentes más importantes que hace que el piemontés se mantenga precisamente vivo y de alguna manera en un dinamismo y en una búsqueda, es precisamente esa componente afectiva. He escuchado varias personas que están estudiando piemontés o que lo han estudiado, y casi todas, yo diría todas, remarcan que el encarar el estudio del piemontés es como tener una revolución interior de todos los sentimientos, de todos los afectos, de alguna manera de una parte muy olvidada de sí mismo, de su interior. Y esa componente afectiva indudablemente es una motivación muy importante. Yo creo que en buena parte es la que hace, respondiendo a la pregunta que te hacían recién, la que hace que el piemontés siga, se mantenga y tenga siempre ese atractivo. Y es una componente que no tenemos que perder precisamente. Es la más linda. Hola, exactamente. Estoy 100% de acuerdo con esto. Y también es una llave para llegar a la cultura piemontesa, no solo al idioma en sí mismo, pero a todas las varias cosas que son relacionadas con el piemontés: teatro, canción, música y recetas de cocina, todo esto. Y la lengua es la llave para llegar a todo esto. Así es.
Laura, ¿quiere aportar algo más? No, gracias. Simplemente que para mí es un muy buen pronóstico, es un pronóstico muy positivo para el piemontés, porque hay mucha gente joven que está queriendo estudiarlo y eso es muy importante. Se pudo pensar en un momento que era solamente la herencia de los viejos o que lo hablaban las personas mayores, pero no, hay realmente una inquietud muy importante de personas jóvenes que quieren encarar el estudio del piemontés. Y me atrevo a decir que dentro de esas personas hay muchas que quieren estudiarlo sistemáticamente porque inclusive lo necesitan para ciertas investigaciones, para ciertos trabajos, para ciertas búsquedas. Es decir, cuando digo que el piemontés sigue siendo una lengua viva, es porque realmente tiene usos concretos, reales, que hacen que se busque por distintas alternativas donde la afectiva es la más importante. Bueno, continuamos. Hay dos preguntas más que están pendientes, que han levantado la mano. Todos aquellos que quieran hacer preguntas pueden hacerlo levantando la mano. Así que Florencia, la próxima que va a hacer la pregunta a Eugenio. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar acá. No estoy con la cámara, pero calculo que se escucha. Quería agradecer, bueno, a Eugenio, por supuesto, un amigo, y a la Asociación Piemontesa de Rafaela por organizar esto. Un saludo enorme a todos, es hermoso compartir estas instancias todos juntos. Es cierto, adhiero, por supuesto, y yo soy una de las personas que está estudiando ahora el curso de piemontés de la FAPA, que mueve mucho emocionalmente el deseo también de aprender más sobre esta lengua que es de los nonos y que nos identifica, pero que, como decía Hernán, ¿no? Uno la tuvo en su casa desde chiquito y aprenderla sistemáticamente, además de que es divertido, es movilizante en el sentido más así familiar. Y mi pregunta para Eugenio es sobre la metodología. Por ahí nos ponemos un poquito más fríos con mi pregunta, pero quiero recalcar bastante el valor que tiene la ciencia en contacto con la comunidad que usa el objeto de estudio, digamos. Yo él lo he conocido acá en su viaje y tenemos mucho en común porque yo estudié antropología y no quiero dejar pasar la oportunidad para él que nos cuente cómo es la metodología, cómo es hacer ciencia con el lenguaje, que no es fácil, y a veces nos quedamos con las partes más conclusivas, ¿no? La parte de conclusiones y que nos interpela directamente, pero también es importante recalcar todo el trabajo que hay detrás de todo eso, ¿no? Así que bueno, esa es mi pregunta sobre la investigación en sí y sobre todo en la metodología, cómo se llega a estas variables operativas donde se puede empezar a construir conclusiones. Bueno, un beso a todos. Hola Florencia, gracias. Gracias. Es una pregunta interesante, la verdad. Y bueno, la metodología al empezar es cualitativa porque contamos con algo como 22 horas de grabación con más que 50 personas. Entonces, tenemos que hacer una primera, lo que estamos, bueno, yo diría que hemos terminado a hacer, ya hemos terminado de hacer, es hacer una primera clasificación de lo que encontramos. Clasificación que se refiere al nivel de competencia en piemontés y a los varios tipos de piemontés que se encontraron en ese viaje de investigación. Luego empezó todo el trabajo de transcripción de los materiales, o sea, todo lo que ha sido grabado está siendo transcribido y anotado para que se vean todos los fenómenos de contacto con el castellano y fenómenos de innovación espontánea y todos los fenómenos que mencioné y otros que no mencioné en esta charla. Todo eso se puede ver si lo transcribimos y lo anotamos. Y esta es la parte más pesada del trabajo que dura muchísimo tiempo. Ahora tenemos transcripciones, sí, pero pocas por respecto a todo el material que hay. Y al mismo tiempo con este poco ya hemos empezado
analizar y está saliendo un análisis bastante rica con varias cosas que vamos a seguir. No me vienen las palabras en castellano, pero varios temas se evidenciaron que van a ser los temas de nuestra investigación lingüística estructural. Y en este segundo momento, la metodología podrá ser cuantitativa, o sea, se hablará de números y de porcentajes para ver cuánto un fenómeno se ha difundido, cuánto una innovación se ha difundido, y siempre hay competición entre varias cosas. Entonces, para responder a tu pregunta, la primera parte totalmente cualitativa y luego cualitativo y cuantitativo cuando se llega a mirar los fenómenos, singulos fenómenos lingüísticos que nos interesan. Siguiente pregunta la va a realizar Adriana. Tiene que activar el micrófono, Adriana. Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Felicitaciones también a la Asociación Cultural Piemontesa y un gusto, Eugenio. Nos conocimos aquí en Santa Fe cuando estuviste en su momento. Bueno, desgraciadamente me pude conectar tarde, así que, y también se cortó en un momento. No escuché totalmente tu conferencia, pero quería dejarte dos preguntas, si es que no, en estos momentos no la podés dilucidar, pero después quisiera seguir discutiéndola con vos, que tienen que ver con trabajos y estudios que venimos haciendo con la profesora María Luisa Ferraris, acá en Santa Fe, en el marco del Portal de la Memoria Gringa y también del Centro Piemontés de Santa Fe, y uno tiene que ver con la alternancia de piamontés, porque escuché que lo poquito que escuché de tu conferencia, vos también usás el término piemontés, la Asociación Cultural de Rafaela se llama piemontesa, pero me pasó hace pocos días en un trabajo que presenté para ser publicado en Norteamérica sobre la piemontesidad en la Pampa Gringa, que me corregían y me querían poner piamontés. Tuve que explicar que nosotros estamos tratando de analizar esta tendencia que se da aquí en la Pampa Gringa de tratar de adoptar la terminología piemontesa. Y para otro trabajo también que presenté hace un poquito tiempo en un encuentro que se hizo virtual entre Ca' Foscari y Buenos Aires, en donde también trabajaba algunas cuestiones de la piemontesidad, la profesora de Ca' Foscari, cuando yo dije la lengua piemontesa, me dijo, pero no es lengua. Evidentemente, en Italia está este problema, ¿no es cierto?, de la lengua italiana y los demás dialectos. Quería preguntarte, ¿cómo se entiende en Italia el piemontés? ¿Se considera un dialecto o hay algún tipo de renovación en darle el carácter de lengua, dado que bueno, ella me decía, bueno, pero la literatura, le digo, claro, es una lengua que viene del siglo XII y tiene su literatura también. O sea, ¿qué está pasando en Italia con respecto a estas lenguas que quedaron determinadas políticamente como dialectos, pero que tienen su valor, ¿no es cierto?, y toda su historia, ¿no es cierto?, lingüística, y que políticamente quedaron en un nivel inferior? Hola Adriana, un gusto, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bastante bien, bastante bien. ¿Y usted? Sí, acá estamos, siempre aportando, tratando de construir a dos puntas, ¿no? Da uno all'altro oceano. Y bueno, voy a empezar por la primera pregunta porque es más fácil, sobre piamontés y piemontés. Yo diría que en los datos que hemos recopilado, piamontés con A casi no se oye, muy poco. Siempre se entiende piemontés. El tema es que no sabemos si cuando los piemonteses de Argentina dicen mis un piemontés, no sabemos si es la palabra española que se difundió en Argentina
o si es una palabra piemontesa, porque hay zonas de Piemonte donde se dice piemontés y zonas donde se dice piemontés. Hay los dos. Entonces, cuando encontramos piemontés con E, no sabemos si es una palabra castellana cuando tenemos que hacer el etiquetado. Y el etiquetado se hace palabra por palabra. Nunca sabemos si es una palabra piemontesa o si es una palabra española. Entonces, tenés razón. Piemontés con A, yo diría que se oye muy, muy poco en mis grabaciones. Ay, qué bueno, porque la profesora que estaba corrigiendo el trabajo me había corregido todo y me había pasado todo a piamontés. Y me dice, porque en español es correcto piamontés. Le digo, no, pero nosotros acá estamos detectando una variación que es necesario tenerla en cuenta y registrarla y explicarla, ¿no? Así que bueno, me va a servir lo que me puedas aportar después. Yo creo que también podemos, como decíamos con Florencia antes, creo que podemos tener datos cuantitativos también del hecho de que piemontés no se escucha. Y bueno, con respecto a la segunda pregunta, que es bastante más difícil. Bueno, lengua y dialecto. Yo empecé diciendo que mi perspectiva es el marco teórico de la lingüística o de una parte de la lingüística. Y por el lingüista, usted lo sabe, cada forma de hablar, cada manifestación de habla es una lengua, es su propia lengua. Entonces, lengua y dialecto es una distinción que no pertenece por lo menos a la lingüística general, porque todo es lengua. Y en cuanto a la palabra dialecto, sí, tiene varios sentidos y como siempre pasa, algunos sentidos le gustan a personas y otros no. Y yo diría que por una parte de la comunidad académica no hay ningún problema en decir que el piemontés es un dialecto. ¿Por qué? Pero porque es una parte que entiende la palabra dialecto en un sentido específico, o sea, un código hermano del italiano, que no es menos importante del italiano, pero tiene diferencias sobre todo sociolingüísticas y está funcionalmente subordinado al italiano. Se pueden hacer menos cosas con el piemontés por respecto al italiano. Y en esta comunidad no es un problema decir que el piemontés es un dialecto. Al mismo tiempo, hay una otra parte dentro y fuera de la universidad, porque decir que algo es dialecto es decir que algo se trata de algo menos importante del italiano, subordinado pero de una manera negativa al italiano. Y por eso yo creo que hay algunas personas que no le gusta decir que el piemontés es un dialecto, porque suena despectivo, suena como si fuera, la verdad, menos importante del italiano. Y depende de las varias escuelas, yo diría. Yo, por ejemplo, en una situación académica, no sería un problema para mí decirle dialecto al piemontés, pero también sé que también no es equivocado decir que el piemontés es mi lengua madre. Claro. Y nosotros aquí, en la Pampa Gringa, decir que el piemontés americano es una lengua que está interactuando con otras lenguas como el español, etcétera, ¿sería pertinente? Sí, yo estoy 100% de acuerdo en esto. Es una minoría lingüística, es una lengua minoritaria de Argentina. Claro, pero para mí me parece que en este contexto, si nosotros decimos que es un dialecto, lo estamos rebajando, y hubo momentos en que el piemontés aquí fue lengua franca, en que en la provincia de Santa Fe todo se tramitaba políticamente, económicamente, socialmente con el piemontés. Entonces tuvo el rango de lengua franca, ¿no? Durante bastantes décadas del siglo XIX. Sí. Y hoy en día... Está también documentado esto. Entonces sí. Claro. Bueno, gracias. Y un gusto haberte visto, aunque sea virtualmente. A usted, un gusto, un gustazo. ¿Estás por volver a Argentina? Bueno, por ahora todavía estamos buscando la plata para volver a Argentina, en el sentido de que hemos presentado este proyecto hace
hace un año y medio, pero no fue financiado, entonces no conseguimos la plata para organizar el viaje y también me hubiera gustado volver con más personas y sacar videos de una calidad mejor y hacer todas otras cosas que se pueden hacer cuando hay un proyecto más estructurado. Así, bueno, la idea siempre es de volver, pero a ver cómo se vuelve. Claro. ¿Me podés repetir tu mail? Porque no alcancé a verlo, se cortó con el Zoom. Es Sí, eugenio.goria sí, sí. @unito.it. Lo Bien. pongo en el chat, lo pongo en el chat. Ah, perfecto. Sí, podés dejarlo Muchas ahí en el gracias. chat, y lo que lo quieran ver, ahí lo van a ver. Así es mi mail. Ujú. Ya está en el chat. La próxima pregunta la quiere hacer Norma. Norma, active el micrófono. Sí, no, yo quiero decir con respecto a lo de Piamontes y Piemontes, el otro día lo estuvimos charlando con Adriana también. Nosotros tenemos que, si lo vamos a considerar etimológicamente, lógicamente tenemos que decir Piemontes, ¿no es cierto? Pero como la Real Academia Española de la Lengua lo toma como Piamontes, entonces ahí vienen las confusiones y los problemas. Y yo me acuerdo que muchas veces que yo hacía publicaciones utilizando el término piemontés, tenía un escritor local que en el mismo periódico me, contradecía, él sacaba notas diciéndome que estaba mal utilizando el término porque no estaba respetando lo que la Real Academia Española de la Lengua decía, ¿no es cierto? Entonces, yo por eso, incluso en mi gramática, uso el término piamontés justamente por esa razón. Pero, a ver, claro, considero que debería ser piemontés. Claro que sí, gracias. Sí, bueno, sí, siempre las academias tienen ese objetivo de mantener y preservar una norma gramatical que es muy rígida, o sea, no admite mucha variación, casi no admite variación. Y este es un ejemplo muy bueno de variación y yo creo que sea algo propio del español argentino. Yo creo que en toda Argentina hay esta variante piemontés. Pero bueno, al mismo tiempo comprendo que cuando uno se ve que hay personas corrigiendo, dice, bueno, queremos que sea también correcto por la Real Academia Española. Pero yo diría que son dos planos diferentes. Uno es el uso que se hace y que se observa en la comunidad y el otro es lo que sería correcto escribiendo. Podemos a lo mejor hacer esta distinción, ¿no? Bueno, nos restan ya pocos minutos porque se va a volver a cortar la verdad. acción. Así que si no hay nadie más que quiera hacer alguna otra pregunta, ya vamos. Bueno, yo, antes que se corte, quiero hacer un agradecimiento especial a Eugenio por su buena disposición, por prestarse enseguida cuando lo convocamos a esta charla y agradecerles enormemente todos los aportes que siempre nos hace. Y a todas las personas que se conectaron, agradecerles también por su participación. Y también yo le agradezco igualmente a todos ustedes por esta invitación y por la ocasión de discutir estos resultados con ustedes y de como devolverlos a la comunidad. Así de los datos y toda la grabación y toda la entrevista, todo lo que se hizo en el viaje, vuelve de alguna manera a la Argentina, no queda acá con la universidad. Y esto es muy importante. Bueno, muchas gracias Eugenio. Agradecemos también a todos los presentes y los invitamos también a la próxima charla que realizaremos, que será dentro de 15 días. Y bueno,
Como siempre, muchísimas, pero muchísimas gracias desde la Asociación Cultural Piemontesa de Rafaela por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buonasera. Buonasera, ciao. Ciao. Buonasera a tutti. Buonasera, tanti grazie. Buonasera a tutti. Hasta pronto. Apoyemos siempre a nuestros científicos y a la gente que hace cosas. Bravo, Eugenio, un abrazo. Ciao. Ciao a tutti, muchas gracias. Ciao. Ciao, ciao, tante grazie. Ciao a tutti. Tante grazie.